Buenos días, alumnos. Nos volvemos a encontrar en un nuevo tema. Teorema de Pitágoras. Pero antes de resolver el tema, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Potenciación de un número natural. ¿Qué es la potenciación? Tenemos ahí a la n igual, y ves que la se repite tantas veces como dice el exponente n. Muy bien, igual a p. ¿Qué significará todo esto? Veamos. Cada letrita, cada valor tiene un significado. A es la base. N es el exponente. Y P es la potencia o resultado. Ahora veamos unos ejemplos de aplicación. ¿Qué significará todo esto? Veamos. Tenemos una base 3, un exponente 4. Entonces, el exponente, que es 4, me está indicando las veces que voy a repetir el número 3. Como verás, he repetido 3 por 3 por 3 por 3. ¿Cuántas veces repetí el 3? Muy bien, lo repetí 4 veces, porque 4 es el exponente. Entonces, cuando mi base es 3, mi exponente es 4, mi potencia o resultado es... Excelente, lo has dicho bien, 81. En este segundo ejemplo, 2 al cubo. Tenemos que la base es 2, el exponente es 3 y por lo tanto la potencia va a ser igual a 2 por 2 por 2, lo cual resulta 8. Y 8 es la potencia de 2 al cubo. En este tercer ejemplo, tengo ahora 13 al cuadrado. Se lee así. Cuando el exponente es 2, lo vamos a leer 13 al cuadrado. Muy bien. Como es exponente 2, me está indicando que el 13 lo multiplique 2 veces. 13 por 13. Y 13 por 13 me sale 169. Entonces, ¿qué es la potencia? Muy bien, la potencia es una multiplicación de factores iguales. Veamos ahora unos ejercicios. Vas a elevar al cuadrado los siguientes números y haya las siguientes potencias. Elevar al cuadrado. Recuerda que cuando te digo elevar al cuadrado, significa que el exponente va a ser 2. Tenemos aquí 2 al cuadrado, 6 al cuadrado y 10 al cuadrado. 2 al cuadrado es 2 por 2. Mi resultado es 4. Si decimos 6 al cuadrado, será 6 por 6, lo cual resulta 36. Si digo 10 al cuadrado, será 100. ¿Por qué? Porque 10 por 10 me da 100. Ahora, cuando decimos 3 al cuadrado, sale 9. ¿Por qué? ¿Quién me dice por qué? Correcto, porque 3 por 3 me da 9. Si decimos 7 al cuadrado es 49, la razón es porque... Muy bien, porque 7 por 7 me da 49. Si decimos que 12 al cuadrado es 144, es correcto porque 12 por 12 me da 144. Tenemos aquí 4 al cuadrado. 4 al cuadrado es
16. ¿Por qué? Ajá, muy bien, porque 4 por 4 me da 16. Si decimos 8 al cuadrado, me da 64. ¿Por qué? Muy bien, porque 8 por 8 me da 64. Y 13 al cuadrado es igual a 169, porque 13 por 13 me da 169. Entonces, cada vez que veas un número con un número 2 en la parte superior derecha, se va a leer cuadrado al cuadrado. Y lo que tienes que hacer es multiplicar el número de tu base por sí mismo. Tenemos aquí entonces que 5 al cuadrado es 25. 9 al cuadrado, o sea, 9 por 9, me da 81. Y 15 elevado al cuadrado es un 15 por 15, que equivale a 225. Ahora vamos a completar las igualdades. Tengo un 17 al cuadrado. Quiere decir que es un 17 por un 17, lo cual resulta 289. Ahí había un espacio en blanco con un cuadradito. Entonces, como tenía que el 20 se repitió 2 veces y me salió 400, el número que corresponde delante ha sido 20, porque 20 al cuadrado es un 20 por 20. ¿Ves cómo se repite la cantidad cuando el exponente es 2? Aquí, el exponente que estaba faltando era el cuadrado. ¿Por qué? Porque nada más tengo dos factores, 24 y 24. 24 por 24, o sea, 24 al cuadrado, es igual a 576. Y 25 al cuadrado es igual a 25 por 25, o sea, 625. ¿Qué es esto? Ah, es un triángulo, muy bien, pero es un triángulo rectángulo. Ok, pero en este triángulo rectángulo tiene nombrecitos cada lado. Claro, porque vas a recordar que el lado que está opuesto al ángulo recto, en mi gráfica opuesto a C, se va a llamar hipotenusa. El lado opuesto al ángulo recto se llama hipotenusa. Y los lados que forman el ángulo recto, o sea, BC y CA, se llaman catetos. Tengo entonces el cateto A y el cateto B, y tengo la hipotenusa C. ¿Qué características tiene todo triángulo rectángulo? Posee un ángulo recto, solamente un ángulo recto. En mi caso el ángulo recto es C. Y posee dos ángulos complementarios. Recordarás que los ángulos son complementarios cuando la suma de ellos me da 90 grados. Por lo tanto, alfa más beta me da 90 grados. Ahora veremos el teorema de Pitágoras. Observamos ahí un triángulo rectángulo que tiene tres lados, como ya sabemos. Vemos el ángulo recto C, vemos los lados AC, el lado BC y el lado AB. Como ya sabemos, el lado que se opone al ángulo recto se llama hipotenusa. El lado o los lados que conforman el ángulo recto son los catetos. Entonces, ¿qué nos dice el teorema de Pitágoras? Nos dice lo siguiente, que en todo triángulo rectángulo se cumple que el cuadrado de la hipotenusa, en mi gráfica es la C al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos.
Entonces, ¿ves en la parte superior una formulita? La hipotenusa que C lo elevo al cuadrado, C al cuadrado, va a ser igual a que sume, hay un signo más, ¿qué voy a sumar? Los catetos, pero cada uno elevado al cuadrado. Tengo entonces que C al cuadrado es igual a B al cuadrado más A al cuadrado. Ahora, apliquemos el teorema de Pitágoras en ejercicios. Veamos. Aquí nos piden hallar el valor de C. ¿Qué era C? ¿Te acuerdas en la gráfica, amigo? Muy bien, C es la hipotenusa. Nos piden hallar la hipotenusa en mi gráfica y nos dan dos valores. Los valores de los lados que forman el ángulo recto, que se llaman catetos. Entonces, hay una formulita que está encerrada que significa que el valor de la hipotenusa al cuadrado, o sea, C al cuadrado, va a ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Mis catetos son B y A. Vamos a reemplazar valores. Tengo entonces que C al cuadrado va a ser igual. ¿Cuánto vale B? Muy bien, vale 4. Voy a colocar entonces 4 al cuadrado. Bajo el signo más, y ahora voy a colocar el valor de A elevado al cuadrado. Veo mi gráfica y veo que A vale 3. Por lo tanto, voy a colocar 3 al cuadrado. Después, efectúo las potencias. Ya sabemos nosotros que cuando dice un número elevado al cuadrado, voy a multiplicar el número por sí mismo. O sea, 4 al cuadrado es igual a decir 4 por 4. Y 4 por 4 me da 16. Muy bien. Luego dice 3 al cuadrado. Y ya sabemos que 3 al cuadrado es un 3 por un 3. O sea, nos queda 9. Luego, ¿qué haremos? Muy bien, tienes que sumar 16 más 9. 16 más 9 nos da 25. Pero, entonces, si C al cuadrado es 25, ¿qué número he elevado al cuadrado para que me dé 25? Vamos a pensar. ¿Qué número lo multiplico por sí mismo para que me dé 25? A ver, probemos. Si digo 1 por 1, no me da 25. Entonces, 1 no puede ser. Probamos con 2. 2 por 2 me da 4. No, no es 25. Descarto el 2. Sigo con el 3. 3 al cuadrado es 9. Tampoco tengo que descartarlo. 4 al cuadrado me daba 16. Tampoco. ¿Ya descubriste el número? ¡Correcto! El único número que me da 25 es el 5 por 5. Por lo tanto, C es igual a 5. Ahora trabajemos el segundo ejercicio. Igual nos piden hallar el valor de C y recordemos que C es la hipotenusa del triángulo. Los catetos son 6 y 8. Son los valores, las longitudes de los catetos. Muy bien. Recordemos el teorema de Pitágoras. Decía la hipotenusa al cuadrado, y para mi gráfico es C al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces voy a sumar A al cuadrado más B al cuadrado. O como dice mi fórmula, B al cuadrado más A al cuadrado. ¿Qué tenemos entonces? Al reemplazar, tendríamos que C al cuadrado es igual, me fijo bien en mi figurita, en mi triángulo, B vale 8 y A vale 6. Entonces, al reemplazar, voy a colocar C cuadrado es igual a 8 al cuadrado más 6 al cuadrado.
Efectuamos las potencias y tenemos que c al cuadrado es igual a 64, más 6 al cuadrado, que es 36. ¿Qué hacemos luego? Correcto, voy a efectuar la adición. Y nos queda que c al cuadrado es igual a 100. Entonces, ahora me toca buscar un número que multiplicado por sí mismo me dé 100. Vamos a ver. Piensa, cabeza piensa. ¿Y ya lo hallaste? A ver si me dicen. Muy bien, hasta aquí escucho que me han dicho que c debe ser igual a... Correcto, a 100. Lo han hecho muy bien, chicos. Ahora, en el tercer ejercicio, nos piden igual calcular el valor de la hipotenusa. Recordemos, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, tengo que c al cuadrado es igual a b al cuadrado más a al cuadrado. Recuerda que en tu gráfica a vale 5 y b vale 12. Al reemplazar tendremos entonces que c al cuadrado es igual a 12 al cuadrado más 5 al cuadrado. Efectuamos la potencia y sabemos nosotros que 12 al cuadrado significa 12 por 12. Y 5 al cuadrado significa 5 por 5. Tenemos entonces que c al cuadrado va a ser igual a 144 más 25. Efectuamos la adición y nos queda que c cuadrado es igual a 169. Entonces voy a pensar qué número multiplico por sí mismo para que me dé 169. A ver, voy a pensar. Ajá, ya lo encontré. Y decimos que c es igual a 13. En este cuarto ejercicio vamos a seguir practicando para poder hallar el valor de la hipotenusa. Tenemos entonces que c va a ser igual, c al cuadrado, que es la hipotenusa, va a ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, observo bien mi gráfica, obsérvala bien. Ya sabes que los catetos son los lados que forman el ángulo recto. En mi gráfica veo que el lado A, que es igual a 9, es un cateto, y B, que es igual a 12, es el otro cateto. ¿Cómo se llamaba C? Muy bien, C es la hipotenusa. Entonces, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Tenemos así que C al cuadrado es igual a 12 al cuadrado más 9 al cuadrado. Efectuamos las potencias y tenemos lo siguiente, que C al cuadrado es igual a 144 más 81. Sumamos y sabemos que c al cuadrado es igual a 225. Ahora me toca pensar qué número multiplico por sí mismo para que me dé 225. Vamos a pensar, estoy pensando, sigo pensando y ya lo encontré. Decimos que el valor de c es igual a 15. Muy bien, entonces, para este caso, mi hipotenusa vale 15.
Uy, tengo otro triángulo más. Y en todos me piden hallar la hipotenusa, porque me piden hallar el valor de C. Muy bien, vamos a reemplazar en nuestra formulita y tenemos que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos elevados al cuadrado. Entonces, B vale 15, lo elevo al cuadrado y le sumo el valor de A, que es 8, pero al cuadrado. ¿Qué obtenemos allí? Que C al cuadrado es igual a 15 por 15, muy bien, 225. Bajo el signo más. 8 por 8, correcto, 64 nos saldría. ¿Qué hago después? Muy bien, tienes que sumar y nos queda que C al cuadrado es igual a 289. Y ahora voy a pensar qué número multiplico por sí mismo para que me dé 289. A ver, estoy pensando. Sigo pensando y ya, se me vino a mi cabecita. Ya sé qué número es. C debe ser igual a 17. Porque 17 por 17 me da 289. En este sexto ejercicio, igual, seguimos hallando la hipotenusa. ¿Qué observamos? Que el lado A es igual a 7 y el lado B vale 24. Entonces, vamos a reemplazar valores. La hipotenusa al cuadrado va a ser igual a 24 al cuadrado más 7 al cuadrado. Desarrollamos las potencias y obtenemos que C al cuadrado es igual a 576 más 49. Efectuamos la adición y tenemos que C al cuadrado es igual a 625. Uy, el número es más grande, pero no interesa. Nosotros todo lo podemos hacer. Ahora voy a buscar qué número me da 625. Voy a pensar. Sigo pensando y lo encontré. C va a ser igual a 25. Y ahí termina mi ejercicio. Ya sé cuánto vale C. Muy bien. En este ejercicio nos piden hallar el valor de C, que es la hipotenusa. Recordemos que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Vamos a reemplazar nuestros datos. Tenemos así que C al cuadrado es igual a 16 al cuadrado más 12 al cuadrado. Ahora nos toca efectuar las potencias. Tenemos que C al cuadrado es igual a 256 más 144, lo cual nos resulta 400. Entonces, piensa, cabeza, piensa. ¿Qué número multiplicado por sí mismo te da 400? Pienso, vuelvo a pensar y encontré mi respuesta. C es igual a 200. En este último ejercicio vamos a hallar el valor de la hipotenusa, que está representado por la letra C. Recordemos que el teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Tenemos así que C al cuadrado es igual a 20 al cuadrado más 15 al cuadrado. Efectuamos las potencias
Y tenemos que c al cuadrado es igual a 400 más 225. Al efectuar esta suma, tenemos que c al cuadrado es igual a 625. Por lo tanto, el valor que multiplicado por sí mismo me da 625 es 25. Muchas gracias por tu atención. Espero que estas diapositivas te hayan servido para entender el tema del teorema de Pitágoras.